Todo lo que hemos platicado durante las diferentes 4 sesiones de hoy se genera, se trabaja dentro de lo que se conoce como un clima laboral, que pues en esencia es la descripción de factores que forman parte del ambiente de un trabajador dentro de su trabajo. Esto quiere decir que si estamos hablando del ambiente, pues estaríamos conectando con compañeros, con jefes, con otros compañeros de otras áreas, con jefes de otras áreas, con el personal de servicios, con el personal de recepción, es decir, todas aquellas personas que forman parte de su ambiente unipersonal o del sistema personal. ¿Por qué no podemos meter del todo a los recursos como son sus sillas, su escritorio? Sí forma parte, es decir, es importante, por ejemplo, estar en una silla cómoda. Por supuesto, después de cierto número de horas, sobre todo quien es Godín, como no, mal le dicen a las personas administrativas, pues después de cierto número de horas se cansa, ¿no? En un ambiente, por ejemplo, más dinámico, donde entran y salen porque son vendedores o porque son colocadores de servicio, bueno, a lo mejor el producto, el elemento, recurso no sea tan específico, pero sí afecta, es decir, una organización que cuida, por ejemplo, el clima en cuanto a calor frío, o cuida que huela bonito, o que los baños estén debidamente limpios, pues siempre da señales de ese entendido de cuán valioso es lo que en su momento se le llama capital humano. En algún momento un estudio hacía hincapié sobre, por ejemplo, lo importante que es para el personal los baños limpios, eh, porque eso daba señal de sentirse apreciados como personas, el convivir con una zona limpia debidamente, que huela rico. Y es verdad, eso no es diferente, es decir, a nadie le agrada ir al baño, no tener con qué lavarse las manos y decir frases como, pues aquí no les importamos, no les interesamos, y eso vulnera, afecta cómo se siente al interior. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de relaciones humanas dentro de la organización, se refiere directamente a la interacción entre las personas. Interacción que en teoría debería de ser una interacción puramente profesional, es decir, yo con mi equipaje de mi especialización en mi profesión convivo con estos compañeros en términos de solamente el lenguaje técnico de las tareas que nos tienen ahí relacionados. Pero no es cierto. Es muy difícil que una persona no ponga parte de su personalidad particular, de sus problemas personales, de sus vivencias en juego dentro del ambiente laboral, porque entonces no sería humano. Es decir, si hasta lo hacemos en una interacción con un proveedor o con un cliente a través de línea, donde nos damos cierto espacio para preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo ves el clima, no lo sé, algo que haga, que distienda el ambiente. ¿Por qué? Porque por esencia, cuando hablamos de atención al cliente o cuando hablamos de relación humana, si somos, digamos, el promedio de personas, pues siempre vamos a buscar que nuestro ambiente sea agradable, ¿no? Entonces tendemos a generar una plática a la mejor sencilla de cómo vas, cómo viste, o los chismes más comunes. Por ejemplo, aquí en Puebla, no sé si se enteraron, tal vez no llegó en plano nacional, pero teníamos un francotirador en una avenida. Entonces esta persona desde un edificio se ha dedicado a disparar a los carros. Seguramente ha de ser una cuestión de diversión, pero bueno, imagínense la situación tan difícil de que tú vayas en una avenida, que además es una avenida de circulación medianamente rápida, es un bulevar sin que los peatones puedan pasar si no es por puentes, entonces sí elevan la velocidad. Y esta persona desde un edificio que ya localizaron cuál es, les dispara. Y pues imagínense la problemática, ¿no? Si llega a morir una persona por esta situación, o sea, ya de por sí los daños materiales, el susto, pero si una persona llega a morir, pues se convierte en un problema. Y este ha sido como el chisme
de la semana en las oficinas, porque pues sí llama la atención, la gente que viaja por ahí, que son muchos de los que vienen del suroriente hacia el centro norte de Puebla, que es donde están los centros laborales, pues sí se asustan, ¿no? Es decir, le preguntan, ¿y qué pasa si me toca o me mal toca? Y entonces esto hace que 5 o 10 minutos de la hora laboral le dediquen a un chisme como esto, y esto hace que la gente conviva. Y en esa convivencia frenamos conflictos, en esa convivencia hacemos el ambiente más accesible, en esa convivencia nos medimos en cuanto a quién es afín a mi forma de pensar y quién no lo es tanto. Y eso, para eso sirven esos momentos, para que la relación humana se humanice y le dé paso a un ambiente. Y la semana pasada decíamos qué pasa cuando ese ambiente se contamina con un conflicto, donde dos partes no están tan contentas con lo que está sucediendo, o una parte está teniendo la culpa de una problemática y genera un encontronazo. Pues decíamos, es muy importante que estas disputas internas que vemos aquí en la diapositiva, que esta disputa interna por cuestiones que deben de ser puramente de relación laboral, esa es la idea, pues sean trabajadas a partir del conocimiento, la expertise de los jefes para minimizar este contacto negativo. Porque los choques directos entre individuos normalmente son por situaciones de comunicación, rara vez pasan a ser problemas físicos, casi siempre es porque se erró la comunicación, porque no es completa, porque se dijo cosas que no. Y bueno, la idea es hacer esto un poquito más accesible. Entonces, en los conflictos ya sea personales o en grupo, donde los grupos ya están metidos en una situación donde uno de los compañeros o varios compañeros provocan que no se esté funcionando debidamente, pues la idea es frenarlo a través de técnicas que ya se han venido analizando, donde identificamos primeramente el detonante, qué es lo que está detonando, qué es lo que está pasando, frenamos la escalada, porque lo que menos queremos es que avance, e intervenimos para frenar, resolver, mitigar o dar solución, porque lo que interesa es precisamente el cumplimiento de la meta. Entonces, en esta tarea, el líder, arrastrando la sesión 3, el líder juega un papel muy importante porque su habilidad es lo que hace que este conflicto se minimice y esta relación regrese al equilibrio. Antes de continuar, es muy importante comentarte que cuando hablamos de relaciones de equilibrio en sectores humanos, es decir, en hábitats humanos, eh, no podemos caer, y es muy importante que tú lo tengas en cuenta, no puedes caer en la idea de que una relación de equilibrio entre humanos es una relación de iguales. No es así, porque una relación de iguales simple y sencillamente provocaría que no hubiese una relación, es decir, son iguales, por lo tanto son átomos que se pueden separar porque no tienen una relación. Normalmente las relaciones humanas son relaciones de poder mínimo, pero poder, es decir, uno sabe más que el otro, uno maneja la relación, el otro asume, uno toma la decisión, el otro se convence, y normalmente así se va negociando. Unas veces lo hace uno, otras veces lo hace otro, y cuando es grupal, pues esta interacción es constante, ¿no? A veces un compañero es el que determina, los otros asumen, a veces esos otros que asumen, uno de ellos cambia y es el que genera, y los otros asumen. Entonces es una relación de equilibrio consensuado, de negociación, donde decíamos las relaciones de poder son aceptadas porque reconocen que el otro de momento tiene la capacidad de decisión y acción. Pero cuando esto se rompe, pues es cuando hay conflicto. Entonces, en esta situación, pues las estrategias normalmente pueden ser de negociación, de mediación o de sanción, pero que tiene que ser una sensación pedagógica, porque la idea no es destruir el sistema, sino generar un ambiente positivo. Y en la condición más importante, pues es la negociación, donde todos estén, digamos, contentos con lo que están obteniendo mediante la mitigación del conflicto, pero si no, pues está la parte de la mediación, donde se conmina a las partes
a que se mantengan en un ambiente de salud antes de seguir generando mayor problema. ¿Por qué? Pues porque de esta manera funciona mucho mejor. La otra parte es aplicar situaciones de disciplina que pudiesen llevar a los individuos no a una situación tan sana, porque cuando ya aplicamos disciplina, pues normalmente lo que vamos a ver es precisamente a alguien responsabilizado de la situación, donde va a tener que asumir sí o sí el compromiso de entender que fue la persona que generó. Entonces, este pequeño resumen era más bien la pretensión de mi parte de que ustedes comprendieran que estamos en un área donde la persona está conviviendo con otras y que este clima pues puede tener cosas muy positivas o puede tener cosas muy negativas, y que es responsabilidad de la organización fomentar un clima positivo, aunque de entrada también tengo que comentar que no hay mucha posibilidad laboralmente, porque de entrada la gente por algún o por convencimiento, porque realmente lo ve así, pues piensa que trabajar no es una situación que le guste mucho. Entonces, eh, pues genera pensares como, pues ya que estoy aquí, si pudiera estar en otro lado, pues mejor, pero pues ya que tengo que trabajar. Y eso se los pongo en análisis de esta manera. Hay un estudio que yo tuve contacto con él hace muchos años, como unos 5 años, y que además los ideólogos, los pensadores de pues el contacto humano, la relación humana en el trabajo, y también lo hacían ya pensando pues cómo reaccionaba el individuo. Decían que cuando a una persona se le somete a ciertas frases constantemente, y lo hacían con niños, decían, si yo por ejemplo a un niño constantemente lo pongo y le digo desde la mañana, eres flojo, mira nada más, no puedes tener tu área personal limpia, eres una vergüenza, y eso se lo repito constantemente, va a llegar un momento en que él así se va a asumir. ¿Por qué? Porque es una comprensión constante, es decir, es como si estuviese yo condicionando al cerebro. Puede ser que en algún momento se revele y diga, no, no es cierto, no es lo que ellos dicen, pero de entrada pues le queda como una duda de si eso que le están alimentando todos los días, que es la percepción de alguien que se lo dice de mañana a noche, es o no real. Y encontraba este estudio que sí condiciona el comportamiento. Es decir, si yo maltrato a una persona constantemente, sí lo hago pensar en un momento dado si la valía como persona que él siente que tiene es y existe. Entonces, si esto reproducimos y pensamos que es real y lo traspasas a un ambiente laboral, y en ese ambiente laboral tú le das a entender al trabajador a partir de ciertas señales, pues no de maltrato, pero de poca consideración, que no tiene el valor suficiente, pues estás enfermando al personal, y la convivencia entre ellos se empieza a convertir en tóxica. ¿No? No quisiera utilizar mucho esta palabra porque hoy día se utiliza con mucha facilidad, pero sí hay cierta toxicidad, porque la persona de entrada siente que en el ambiente donde labora no se le está dando la valía suficiente. Por ejemplo, si le das una mesa o un escritorio de trabajo viejo, ¿no? Heredado de otro compañero y ya está todo desvencijado, y al otro compañero le das uno nuevo, ¿no? Y la señal es, él porque es más antiguo y tú porque eres más nuevo, pues él merece el mejor, tú mereces el que quede. Entonces a la persona se le queda la comprensión no práctica de tenemos solo 2 escritorios y tenemos que repartirlos, sino se le queda la comprensión de tú vales menos, por lo tanto se te da lo viejo, el otro vale más, por lo tanto se le da lo nuevo. Y esto es como si tú fueras abonando en una alcancía situaciones negativas. Si a eso aumentas, por ejemplo, situaciones de ambiente, por ejemplo, los baños, las áreas sociales que estén sucias, que estén poco pulcras, no lo sé, mucho calor, basura, pues él empieza como si tú fueras echando monedas a este trabajador en su alcancía de malas condiciones.
Y obviamente el sentido contrario, si estas monedas no son situaciones negativas, sino son cosas positivas, ambientes pulcros, compañeros respetuosos, cuidado de que los jefes traten de en la medida de lo posible ser exigentes, pero que sin pasar a planos de grosería o maltrato, pues obviamente estas monedas positivas hacen a la persona apreciar su trabajo. No va a ser la felicidad del mundo con patitas, porque el trabajo siempre pesa, pero no va a resentir el área laboral con tanta condición como en otras veces sucede. Esto, por ejemplo, en el ambiente de el gobierno, es una de las críticas más importantes porque se dice que el gobierno pues no es precisamente cuidadoso con cómo trata al personal. Hoy se ha mejorado mucho, por ejemplo, yo en mis trabajos con dependencias públicas puedo ver, por ejemplo, que con un espíritu puramente electoral y sin querer afectar el ambiente positivamente, por ejemplo, les dan uniformes. Les dan que si el chaleco, que si la camisa institucional con los colores o imágenes del nuevo gobernante y por ejemplo les dicen todos los viernes se puede venir informal y por informal entendemos que pues vas a venir con este chaleco o con esta camisa que es este informal. Entonces de alguna manera hago cierto, le doy cierto peso institucional y electoral y cubro objetivos, pero de alguna manera sirve. Por ejemplo, ya tienen un poquito de más cuidado en cuestiones, por ejemplo, como los servicios, o aquí no lo sé cómo pase en otros estados. Yo considero que es más o menos igual. Aquí en Puebla tenemos en el centro de la ciudad muchas casonas viejas que son protección del, están protegidas por la organización, no me acuerdo cómo se llama, pero es la organización, la UNESCO. Y estas casonas no se pueden derribar, se tienen que reutilizar y entonces se arreglan, se reconforman y normalmente las tiene o la universidad, universidades o el gobierno. Y es un ambiente bonito porque son eh, habitaciones muy altas, muy amplias, y aunque les tienen ahí varias personas metidas, pues hasta que la convivencia se ve padre, se ve bonita, ¿no? Y trabajas bien, trabajas fresco o trabajas cubierto del frío, porque son paredes mucho, muy gruesas, de casi 50 centímetros de ancho, y entonces también no hay mucho sonido de lo que entre afuera. Entonces, como que en su ánimo de ahorrar han encontrado mejorar el ambiente y esto provoca que el servidor público trabaje un poquito mejor de lo que trabajaba años anteriores, donde si tú ibas, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, que son instalaciones nuevas, los escritorios están pegados unos con otros, no tienen espacio para poner sus cosas personales. Si surge algún problema, pues se agarran ahí, se entera todo el departamento porque están pegados. Eso es un problema realmente de hacinamiento. Entonces, en este ambiente, la atmósfera social que tú crees como empresa es muy importante y eso es lo que vamos a analizar hoy para finalizar. La relación humana interna dentro de la organización debe de ser concebida como la creación de una atmósfera que tú puedes generar. Puede ser tan tóxica, tan positiva o tan equilibrada como tú lo consideres. Diagnosticarla constantemente es una tarea del área de recursos humanos, donde hacen preguntas sobre su relación del trabajador con el jefe, con sus compañeros, con los proveedores, con los clientes hasta cierto punto, pero es más que nada una relación humana. Porque lo que se trata es generar lo que aquí en nuestra diapositiva vemos como el famoso ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? No es lo mismo que una atmósfera o un clima. El ecosistema es algo creado, es decir, se llama ecosistema porque creaste condiciones que sumada una con otra benefician al ambiente humano, fundamentalmente al factor humano, al capital humano. Si este ecosistema tiene más elementos, pues es mejor. Si tiene menos elementos, es más equilibrado, menos peor, digamos de otra manera. Y si no tiene un ecosistema, tiende a ser un ambiente tóxico. Sin embargo, también tiene que ser equilibrado en el sentido de tampoco generar demasiado
porque pues esto puede provocar un ambiente hasta de flojera por el propio personal, así que tiene que ser muy bien calculado y depende mucho de el área de relaciones humanas, porque fundamentalmente tiene que ver cómo se están relacionando las personas. Entonces, eh, por eso es que nuestra diapositiva te empieza diciendo, no es el edificio en sí, es cómo lo percibe la persona, cómo se percibe en cuanto a su ecosistema, es la suma de todas las partes, la relación humana, los recursos inclusive si le das papelería, si le das una buena computadora, si no es la computadora más y esa le diste, que le dé a entender que es una persona de que hagas que su percepción sienta que está aquilatando quién es como persona. Por eso dice aquí, no es la realidad objetiva que es, sino la lectura que hace la persona construida colectivamente del ambiente cotidiano. Es decir, y luego ya no, sino es como estar alimentando con el sistema para que esta persona todos los días esté asumiéndolo, asimilando como una forma de vida sana. De esta manera no va a resentir o pues si hay algún problema lo va a enfrentar un poco de manera más fácil porque tiene resueltas las otras situaciones. Es un poco como si te fueras a la parte del análisis de las necesidades que veíamos al inicio, que nos decía Maslow. Cuando tú estás viendo a una persona, lo primero que tienes que hacer es ver que se cubran sus necesidades. Que una vez que ya decidió las situaciones personales, está en capacidad para tener contacto con otras acciones y poderlas asimilar y asumir de manera positiva porque ya no tiene hambre, ya no tiene sueño, ya no tiene problemas de hábitat, ni de frío ni de calor, ya esa parte la resolvió. Entonces, esta creación es una creación científica, es decir, tú generas naturales que clima o ecosistema eliminar elementos generando elementos positivos. La evaluación laboral es filtrar las condiciones, mostrar cuáles serían las motivaciones más que tu personal es. Hace entonces yo les comentaba que en una universidad que se dedica puramente a cuestiones de pues venta de todo esto, el área de ventas es como muy importante, ¿no? Pues obviamente el servicio constantemente va llevando como uno que el de afuera. Por ejemplo, cada mes inician con una misa y invitan de manera, digamos, personal, lunes a las un sacerdote que bendice al personal por la semana que van a iniciar. Y bueno, pues yo no veo al personal medianamente esto y 24/7 porque trabajan sábados, días festivos, eh, cuando hay promociones de mes extendidos hasta. Pues es impresionante que tiene esa área. Para lograr eso los tienen pues chilenos puramente consentidos. Les llevan esta misa, ¿no? Es donde hay una específicamente contratada ciertos horarios, llega a esa área, levantan al personal, lo ponen a hacer que el estiramiento, que el manejo de el cuerpo, para que esté relajado y luego retome otras veces su actividad. Eh, cuando logran capturar una nueva persona que compra un curso o compra una maestría o un doctorado, tienen una campana que se levantan y suenan, atender a todo el equipo más y hay un aplauso, el jefe los y le dice a Carmen, bien, eso es lo que estamos buscando. Si sirve, a ver en cuanto a la persona, pero lo que puedo ver es la persona.
y le está resultando a la empresa, tal que se hace adquisición de nuevos clientes muy así del 2 lleva 50 en el mes de abril. O sea, quiere decir que alcanzaron su meta al 50 mes de abril, primera, cuarta, en la tercera parte del año, y todavía les quedan más de dos mitades de tercios del año y pues con una de esas alcanzan más del 50% esperado que les falta. O sea, a ese nivel es el empuje que tiene un buen cálculo del clima laboral. Como les vuelvo a repetir, no es algo que no se pueda hacer, sobre todo cuando las personas buscando alcanzar esos resultados finales. A la empresa le interesan más clientes y entonces le da al equipo de la colocación del servicio todo el apoyo. Eso no quiere decir que en esa institución estén descuidadas, están muy cuidadas, pero no, pues la empresa tiene el mayor interés. La positiva dice, termina de alguna manera el productividad, pero no es todo. Es decir, sí hace posible el éxito, lo empuja. La otra parte, metas logrables, haber personal idóneo, es decir, que recontratarse haya fijado que esa persona efectivamente debidamente, todos estos ambientes de gestión, pero el clima coopera, no del todo, pero sí muy, muy alto. Con esto pues, es que tú puedes lograrlo, puedes hacerlo, porque pues negativo ha hecho aún con toda la intención. Es decir, mucho de aquí somos muy famosos o fuimos famosos a nivel nacional, porque teníamos empresas desde el tiempo de la colonia y hasta más o menos 1900. Todavía las hay, pero es menos. Empresas de maquila, es decir, éramos o era, es decir, integraban de una prenda hasta conformarlas en una prenda terminada, manufactura textil. Hemos sido un sector de eso, por ríos tremendamente porque nuestras evacuaban todas las lentes de la tela pues en nuestros ríos y tremendamente contaminados por esta situación, ¿no? Entonces, tenemos un sector empresarial de muy fuerte, pero eternalidad. Tengo a colación este ejemplo porque comentaba al final de la diapositiva anterior que también hay casos negativos que se pueden comentar. Tengo muy presente una maquiladora aquí a Tommy Hilfiger, a Benetton, pero me acuerdo que le estaban haciendo, si no mal me equivoco, que Bermuda para jovencitos norteamericanos, ¿no? Y le venía a la empresa todos los componentes desde Estados Unidos ya debidamente cortados, es decir, el short, ¿no? Las partes venían, las presas, el hilo, todo venía ya nada más de maquila, obreras fueran integrando, ¿no? Una parte cosía una parte, otra parte otra, y al final salía el short, pasaba de mi edición de ahí pasaba un área y empaquetado. Las condiciones terribles, es una empresa más arrastrada años de la colonia, instalaciones que en algún momento funcionales, pero que con el tiempo nunca se estaba pintada de un azul profundo, es decir, un azul
oscuro, casi no tendía a ser azul marino, no, azul eh, oscuro. Así que si aquí vemos la diapositiva sería como el azul del final de nuestra gráfica, ese azul, pero ahora imagínense en todas las piezas de toda esa galera. Este azul, se dice psicológicamente que el azul enfría el ambiente, pero demasiado azul provoca realmente una situación de oscuridad y es raro, o sea, no era agradable. Eh, las máquinas eran viejas, las zonas de corte, por ejemplo, y armado eran eh, sucias, es decir, te tropezabas con los rollos de tela de otras maquilas, y no lo sé, muy feo, pero el área de planchado, bueno, era una cosa, o sea, si todo lo demás estaba mal. El área del comedor eran dos mesas de estas que dan las refresqueras de metal, unas sillas todas que se tenían que pelear entre el personal porque no habían sillas, creo que nada más eran como 8 sillas para casi 200 personas, entonces imagínate, a la hora de comer todo el mundo corría para ver si podía captar alguna de estas sillas y si no comía sentado en el suelo. Y no había donde calentar tu comida, o sea, era de comedor porque era una pieza, pero y ya. Los baños ni piensa los cochinísimos y el área yo voy. Una habitación más o menos por 5, una cosa así. Tenían mesas especializadas industriales para planchar, era lo que se conoce como, es decir, estas estructuras que Walmart en cualquier lugar, estas que tenemos en casa para planchar. Las planchas no eran industriales, eran planchas normales de estos centros. Y para poderlas hacer funcionable, lo a través de otros cables, pero cuando estamos en los cables no eran un tramo completo, tramos que se amarrando hasta llegar a donde se conectaba. Y además, para armar todo esto completo, imagínate una persona que está aquí en el centro del país, así le tu que utilizar amarrados donde convivía con ambientes, porque estas bermudas, plancha de vapor que nosotros conocemos, en ese momento no eran las planchas de vapor. Imprimir un trapo, tocarlo en la bermuda y pasar. Con esto generar. Entonces imagínate, la plancha la sumergía en agua para exprimir el trapo, colocarlo, pero además sumergir el trapo para planchar y estos cables estaban debidamente. La condición humana. Yo cuando en el momento en que llegó a tronar, y sí, como fue, si a alguien no le gustó, alguien se quejó, cerró la empresa. Las condiciones eran infrahumanas, además de que el sueldo era terrible. Por supuesto que la gente descontento por la huelga de manera muy enojada. Por supuesto que el empresario no pudo frenar la huelga y tuvo que vender la maquinaria para pagar a los trabajadores que se estaban y se cerró la maquila. No había para dónde. La persona peor que tremendamente. Una empresa que tenía una condición parecida, una delegación de japoneses que traían una prenda en especial. El japonés llegó y le dijo, dejo la maquila porque instalada, esto es, tienes el número de maquinarias y además tienes el personal especializado, pero lo vas a pintar, vas a tener un área de comedor, vas a hacer una lista de todo lo que él como cliente le exigía a la empresa para tener de confort al personal, para que la maquila iba a ser. Por suerte se
importancia de lo que era generar las condiciones, ecosistemas necesarios y postdata acceder a otras materias que son muy impositivas. Japón, me parece que también en este ambiente también Estados Unidos tiene muchas empresas que juzgan necesario que esto suceda. Así que ahí te doy ejemplos de dos empresas, escuchó la situación y cambió para favorecerse, y otra que prefirió morir y no darles las condiciones. Y como podemos tener historias de las maquilas de esclavitud a partir de tratos inhumanos, donde no los dejan ni siquiera ir al baño. Pues imagínate estar 8 horas sentado o parado sin tener momentos de descanso, tienen que comer en 15, 10 minutos, ir al baño, pero, o sea, a escondidas de los jefes, o sea, una cosa verdaderamente inhumana que está en contra de todo esto que tú y yo estamos aprendiendo. Entonces, ahí está el espectro. La idea es que tú generes estructuralmente condiciones que te puedan favorecer, porque como el ejemplo que sí escuchó, llevar su situación mucho más favorable, provocó mejor, obviamente otras empresas como clientes la vieran como una empresa, como una promesa de buena productividad. O sea, no está lejos de las metas empresariales. Poner situaciones, factor humano para que mayores y mejores empresariales. Entonces, Stranger en el 68 pues hizo este análisis de 9 ambientales, que es muy importante pensadas, porque estas 9 ambientales son cosas que cooperan, que mucho ver con provocar situaciones para... Denme un minuto porque ya subió el calor acá. Un poquito nos parecemos ya a ustedes. Ok, muchas gracias. Que no llegamos a hacer un Acapulco con este clima, pero ya se siente aquí. Ya debemos estar como a unos grados y ya eso no es un ambiente para Puebla normal. Bien, entonces lo primero del Edwin es la estructura, lo que te comento, el edificio. Los colores, el estacionamiento, los baños, todas estas áreas debidamente analizadas, y entonces le das una imagen no solamente a tus clientes, sino tú como ser humano en condiciones positivas. Los baños, un buen comedor donde pueda ir y por media hora tomar sus alimentos debidamente, si les das hornos de microondas o les das cafetería, es decir, todo mejora. Pero lo que sí no puedes hacer es decirle que le haces el favor de darle la estructura, porque no le estás haciendo ningún favor. Es una inversión que la empresa está haciendo para que su capital humano se comporte como capital. Entonces, si tú se lo echas en cara, pues entonces provocas que el personal diga, pues no lo quiero, o llévatelo, o sea, si me lo vas a estar echando en cara, es una situación que tú me tienes que dar, y me lo echas en cara, no funciona. Entonces, la estructura debe de quedar bien. La otra es el área de responsabilidades. El personal debe de quedar entendido de cuál es su tramo de responsabilidad y dónde empieza y termina el otro de su compañero y el de su jefe, para que en el momento en que haya que dar un seguimiento, por ejemplo, de un error, todos se puedan hacer responsables y se disciplinen en situación de qué le toca o qué le toca de ese problema o de esa solución o hasta dónde puede llegar. Tú no puedes hacer como jefe cosas como, a mí me solucionas y ves cómo lo solucionas. Pues no, o sea, esto es una responsabilidad de todos, incluyéndote a ti como jefe. Entonces, es diferente cuando dices, vamos a solucionarlo, vamos a ver qué podemos hacer, a ti te toca esto, a ti te toca aquello, es decir, se están responsabilizando todos de resolver un problema. Vuelvo a repetir, condiciones como, a mí no me importa cómo le hagas, tú lo vas a resolver, obviamente no está en un plano sano de que tienes que provocar una recompensas es muy importante.
Eh, por ejemplo, el permitirle momentos de distensión como que si la rosca de Reyes al inicio del año, que si la fiesta de fin de año, que el personal quiera o no, la espera con gusto, es decir, quiere saber si va a haber una rifa y se va a ganar algo. Todo eso provoca y abona. Entonces es un área de recompensas que obviamente trabaja a favor del cliente. Por ejemplo, yo veo aquí una institución que es muy atenta en ese sentido y que si les regala que si la libreta para que trabajen, o sea, les da un instrumento para trabajo, pero se las da como regalo, ¿no? O que si el lapicero, o que si hay un día a la semana en que ellos no saben que le llegar un pequeño presente, que si un bocadillo, que si una dona, que si un café. Y entonces esto lo esperan ya con gusto, lo esperan con, pues hasta cierto punto una ilusión. No termina de ser infantil, es una ilusión como tal, pero abona en facilitar al personal su ambiente. Y la empresa lo está viendo como una inversión que está generando, es decir, invierto para que el capital humano como capital funcione como un recurso a favor. Plantear el área de desafíos, es decir, darle sus metas, desafiarlos, como les platicaba de esta universidad que tiene una meta tremenda de captura de eh, próximos alumnos y lo tienen como un desafío y lo tienen, los números están que si por las escaleras, que si por los pasillos, que si, o sea, ahí el semáforo de avance está por todos lados para tenerlos conscientes y el jefe, el dueño cada cierto tiempo va a ver a esta área y les dice, nos están 3,000, hay que echarle ganas, qué necesitan, qué les damos, qué han visto que hace falta. O sea, hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque todos, no es de uno, es de todos. Y ese compartir el desafío pues hace que las cosas... Obvio, las relaciones, como comentábamos, el practicar la amistad interna, la solidaridad, el trabajo en equipo, pues esto mejora mucho más la cooperación, que forma parte de generar estándares logrables, que sean medibles para todos y que todos estén conformes en que se les está midiendo debidamente, evitar el conflicto y generar identidad. La verdad es que todo lo demás, es decir, todas estas 8 cosas aquí anteriores le dan a la identidad que si siente correcto en unidades, áreas de recompensas, estándares debidamente establecidos, momentos de trabajo en equipo, la persona ya está en un ambiente de identidad laboral. Es decir, él se siente parte de esa organización, la defiende, vive, eh, se forma parte de. Entonces la identidad no es algo que crees por de fuera de todo esto, más bien es la identidad es como la suma de todo eso. Linker decía, si esto tú lo apoyas con un buen liderazgo, pues obviamente fundamentas estas dimensiones ambientales, porque el líder lo que hace es proponer, generar, cuidar, apoyar, coachar a las personas y provocar toda esta condición. Entonces, si te das cuenta, son condiciones provocadas que van a cuidar. Aquí tenemos ejemplos de cómo pueden estar funcionando en algunos perfiles de ustedes. Por ejemplo, en el caso de diseño gráfico, cuando el jefe retroalimenta a los creativos, les da autonomía en sus proyectos, hasta cierto punto el creativo tiene que hacer cosas fuera de es creativo, es decir, está en el ambiente de la creación. Por lo tanto, son cosas que no suceden, le están haciendo. Entonces, a veces el jefe tiene que tolerar momentos de riesgo y dejarlo que genere esa nueva idea y aguantar como quien dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien con alma creativa, que el diseñador gráfico es como un poco un artista, pues genere. Y hacen cosas muy bonitas, hacen cosas que de veras los demás humanos decimos que bárbaros, combinaciones de colores, eh, concepciones de estructuras diferentes, formas de pensar la vida de manera muy específica, que muestran realmente a una persona que está en contacto con creatividad fuera del ambiente conocido. Entonces el jefe tiene que aguantar.
Entonces el clima tiene que ser un clima pues así. Eh, Hay empresas que apuestan, por ejemplo, por cuestión de ambientes muy eh, de color, les dejan. Yo veo en una empresa a la que voy que el creativo estancia, él es muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Le gusta Pokémon y del área, o sea, Pokémon porque no puede, ¿no? Tolera, ¿por qué? Porque esta persona genera algo tremenda. Por eso le dejan tener su Pokémon habitación. Está vestida de amarillo y bueno, entonces, pero bueno, funciona. Entonces hay que tener tolerancia con esto. Por ejemplo, en el área de negocios internacionales, que es algo un poquito más estructurado, aquí el clima intercultural, las implícitas de jerarquía, básicamente. Entonces, convive con áreas de pues su ambiente ni siquiera es su empresa, es decir, su ambiente es la convivencia con otras áreas de otras empresas de otros países. Entonces imagínate este personaje que trabaja en negocios internacionales, su clima laboral es policéntrico, es decir, convive con áreas de otros países, con otras culturas y pues hace que mejore mucho. El diseño de interiores, pues proveedores de manera, eh, construyo la idea de que trabaja en relación, depende de sus proveedores, porque estos proveedores le van a dar los instrumentos para generar todos estos ambientes mágicos para sus clientes y pues obviamente una buena relación con los proveedores humana hace que funcione. Y alguien de bienes raíces, confianza con los nada más competitivos, trabajan en bienes, es decir, van por conseguir la local y pues se vuelve una situación de conflicto interno, de competencia, pero que al mismo tiempo tiene que pasar por un área de de distensión de las más producen. Entonces ahí está un ejemplo, espero que esté funcionando. Y antes de otra cosa, pues vámonos al termómetro laboral. Utilizan las acciones humanas, pues cuándo debes de intervenir o cuándo debes, porque también no puedes clima todo el tiempo, es decir, cambiándolos, poniéndoles nuevas cosas, porque va a llegar un momento que si tú les vas a estar interrumpiendo por tantos cambios que generas. Entonces sí, inviérteles y genera las condiciones y luego deja que permeen, que funcionen, que la persona las viva por lo menos, ¿no? Si no, esto puede provocar situaciones totalmente en contra. Entonces, el clima laboral debe de estar como, si me doy a entender, debe de estar como en un proceso dinámico de subidas, bajadas, que permita que las personas como que lo vivan en ese sentido. Entonces, no debe de estar estático, debe de ser movible, debe de este movimiento. Tú lo ves como en un plano de movimiento, pues zonas un poquito alargadas de como de paz, como de no cambio y luego otra vez picos de cambio y luego a lo mejor bajado el proceso, así como un ondular con zonas y valles muy amplios y luego volver a subir y mejorar las condiciones. Definitivamente no estático, responde al tiempo real, son situaciones que están manejando cotidianamente, por lo tanto, si tú lo ves como algo estático, de ya lo puse ya, que se hagan bolas, pues te va a pasar lo de la maquiladora, que va a pasar el tiempo y esas condiciones que funcionaron tal vez en algún momento ya no están funcionando. Entonces dice aquí, si evaluaras tu último equipo del 1 al 5, ¿qué factor aplicarías de esta calificación? Es decir, si tú evaluaras a tu equipo y a tu clima laboral, a tus relaciones personales del 1 al 5 y dijeras, mi personal cuando está trabajando está conviviendo en conflicto, es decir, más cercano al 1 o tiene relaciones de equipo de trabajo, ¿por qué? Porque se siente bien trabajando entre ellos y con los demás, me acerco más al 5, pregúntate a qué nivel estás tú en tu empresa, donde trabajas, donde laboras. Por ejemplo, en mi caso, donde laboro en la empresa más fuerte, estoy
estoy muy cercana al 5 por la inversión que hace tan fuerte los dueños en el clima estructural laboral. Si le invierten mucho a la infraestructura y eso hace que las relaciones humanas funcionen. Pero cuando voy al gobierno paso de casi 5, me regreso al 2, 3, porque en el gobierno las condiciones son distintas, entonces es más difícil trabajar. Uno, aún siendo un proveedor externo, a veces recibimos, por ejemplo, maltratos de gente que está enojada con el mundo, ¿no? Y pues ahí sí ya cómo le haces. Eh, o fíjense que a mí me pasó, poniendo un ejemplo de esto, antes de irnos ya al momento del descanso, me pasó que en Chetumal, cuando fui a apoyar ahí a una al área de plan, el gobernador por ahí vio que era a personas de experiencia de la Ciudad de México hacia, pensando que con esta forma de pensar muy competitiva, muy rápida, con mucha presión con que se manejan las personas que viven en la Ciudad de México, le apoyarían mucho a Quintana Roo porque, bueno, los haría como trabajar mejor, ¿no? O sea, los metería en una dinámica de trabajo más rápido y esto haría que fuera más productivo y iba el gobierno a mejorar y pues todo este show positivo que uno quisiera en este tipo de cambios. Exportó a mucha de México a áreas de mando en Quintana Roo. Y yo tuve la oportunidad de ir, porque la dependencia de planeación tiene que ver con muchas secretarías al mismo tiempo, entonces andaba yo por N. Me daba cuenta recientemente estas nuevas una forma de proceder al centro del país donde trabajas sin descanso, trabajas hasta 11, 12 de la noche, funciona cosas esas como tienes hora de entrada pero no de salida, eh, una presión hacia las metas pero extraña, o sea, los jefes los tenían súper mega presionados, les restringieron un montón de recursos, o sea, era una presión impresionante. Y la gente cuando iba conmigo, porque tenían que pasar conmigo para que pudiéramos revisar sus procesos, incluso lloraban, es decir, o sea, imagínate, yo decía, creo que soy más psicólogo que consultor, ¿no? Lloraban, me decían, es que no puedo más, o sea, me dice, me maltrata, me exige, no tengo descanso, estoy en mi casa y me está llamando por teléfono para solicitarme cosas. Verdaderamente, yo con los jefes, que son unos, es que no es por dejadez, logran entonces distintas que yo los estaba viendo como consulta y que están a niveles donde la gente renunciar y los jefes pensaban en renunciarlos, o sea, en correrlos. Una para romper. En momento tú decirle a una mayor entendimiento que yo viéndolo desde afuera veo que están teniendo un encontronazo cultural. Es decir, ustedes vienen con una dinámica, están en otra, y ninguno de los dos se tomó la molestia de leer las diferencias para tratar de lograr una negociación. Está provocando un encontronazo. Tú como jefe de perder a personal que conoce a la dependencia y que pudiera dar su expertise, a lo mejor sí lo metes en una dinámica que no sea tan degradante y la persona está por perder su experiencia, sus años de trabajo, no le importa, es decir, yo me encontraba con personas que decían, no me importa si no me reconocen mi antigüedad, yo ya no quiero estar en estas condiciones, o sea, estaba dispuesta. Entonces le decía yo, tiene que haber un punto de equilibrio. No lo sé, yo no, en mi consultoría yo no vengo a esto porque yo vengo a otra cosa, pero estoy siendo parte de una dinámica donde me están diciendo ambas partes que no se logró el ecosistema necesario y estaba habiendo rompimientos muy fuertes. Yo no tuve oportunidad de ver en qué acabó el show porque
entregué mi trabajo y me pasaron al área de a otra ciudad de ahí mismo de Quintana Roo, y bueno, fui a ver otra cosa totalmente distinta, con otras situaciones diferentes, pero presencié un rompimiento de un ecosistema por dos encontronazos culturales terribles y fue muy difícil. Entonces, hay que medirlo, hay que analizarlo, visualizar. Si llegas como nuevo, bueno, tu mayor responsabilidad pues es conocer a dónde estás llegando, bajo qué condiciones. Y si tu intención es cambiarlo, pues no puedes partir de decir que no sirve. A lo mejor es de ahí, por favor, qué es lo que efectivamente necesita cambio. Porque yo en mi experiencia como consultor, que te da cierta habilidad porque estás dentro pero no total, o sea, eres como un observador externo y te da cierta autonomía de análisis. Lo que yo puedo ver es disculpen, disculpen, lo que yo puedo ver es que es responsabilidad de los jefes leer los climas y tratar de llevar al ambiente. Ciertamente sí se le puede pedir al equipo mayor esfuerzo, pero no puedes hacerlo si no lo conoces, si no lo entiendes, porque entonces no sabes dónde tienes que presionar. Bien, pues vamos a pasar a esta medición de cuadrantes. La medición de factores de impacto biométrico es una dimensión de cuadrantes que te permite eh, medir lo que te comento, el ambiente, para ver en cuánto lo puedes cambiar. Del lado de fortalecer, pues son ambientes, las condiciones que puedes mejorar para poder cambiar a favor lo que quieres cambiar sin tener tanta resistencia. En una consultoría que tenía yo con una empresa ecuatoriana que estaba vendiéndose a una peruana, eh, había una resistencia al cambio simple y sencillamente por una situación que decían, es que esos peruanos piensan que son mejores que nosotros. O sea, ni siquiera está en una cuestión empresarial, ni siquiera era de puesto, racial, o sea, peruanos malos contra ecuatorianos buenos. Y ahí sí ya iba a ser un poquito más difícil resolverlo porque había que hacerles entender que no era bajo esas condiciones donde se tenían que analizar. Entonces, ¿qué puede deteriorar tu ambiente hasta el tramo de como te lo estoy mostrando? Pues comunicación ambigua y ausente, es decir, yo veía mucho que en estos jefes de Quintana Roo eran órdenes, pero a veces eran órdenes poco explicadas, muy cortantes, que las personas muchas veces no sabían ni de qué les estaban hablando porque la distancia entre el centro del país y los estados periféricos a veces es muy amplia. En el centro del país a veces es muy técnica y la periferia del país a veces es como muy de usos y costumbres, bueno, ambiental ahí. Entonces tú tienes que decirle, a ver, yo le llamo, no lo sé, yo le llamo análisis evaluativo de control interno. ¿Tú cómo le llamas? Ah, pues yo le llamo evaluación de indicadores. Ah, bueno, eso que tú le llamas evaluación de indicadores, interno lo vamos a ir llevando hasta que alcance. Pero entonces le diste la oportunidad de comunicarte lo que él conoce para que entonces empiece a ir hacia donde tú lo quieres llevar. O sea, no es que tú cedas, es que dejes de ser ambiguo para que entonces puedas provocar la condición. Liderazgos muy autoritarios como el que te comentaba, que estaba llevando a la personal inclusive a renunciar, no funciona. Ambigüedad en los roles, donde por ejemplo, estos jefes de Ciudad de México llegaron limpiando las áreas en Quintana Roo y corrieron a un montón de gente nada más porque no les gustó, y a otras personas les dieron doble trabajo, y entonces la gente decía, sí, me quedé, pero ahora me quedé con el trabajo del otro y ahora ya no sé si soy tal o cual. O sea, sí había un resentimiento sobre la falta de recursos, es decir, que les desconfianza, rumores y micro, es decir, que no haya una dirección explícita, silenciamiento de propuestas, pues obviamente hace un ambiente totalmente negativo. En el gobierno se ve con mucha facilidad, y en esta exportación fuera
Yo veía, por ejemplo, que la gente de Ciudad de México, llegando de la Ciudad de México, veía a los quintanarroenses como empleados de poca capacidad. Y bueno, el que no conozcan tus técnicos, no los hace, tus elementos técnicos no los hace de mala capacidad. Simple y sencillamente es que no han desarrollado esa habilidad de gestión administrativa que se puede lograr. Es decir, lo digo yo que los trabajaba todos los días y que bueno, finalmente les decía, bueno, eso que tú conoces así se llama así y lo vamos a ir trabajando de esta manera. Y entonces los inducías a crecer como organización, no los descartabas como inmanejables y los corrías porque entonces te hacías un daño terrible. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues lo contrario, comunicación y prudencia, claridad en los roles, cargas de trabajo manejables, no inhumanas, la vida ahí, confianza y cohesión y participación, que los escuches, porque muchas veces cuando llegas a ambientes, sobre todo nuevos, el personal te tiene que decir qué es lo que entiende de lo que tú quieres, qué es lo que sí sabe, para que tú sepas dónde están las áreas de oportunidad y resolver. Bien, pues con esto estamos a mediados, vamos a ver qué estrategias puedes generar, vamos a ir a nuestro descanso de la garganta, eh, vamos a regresar a ver nuestra segunda parte de la clase y también a ver un resumen de la materia, de lo que hemos analizado para dejar preparado todo para lo que es el cierre de nuestra materia. Entonces, eh, ya nada más como una condición, digamos, final, entender que los ambientes y climas laborales dependen mucho de los líderes, dependen de la relación humana, se pueden crear o se pueden destruir. Ahora, aquí la condición es qué estrategia quieres seguir. Pero antes de medir cualquier cosa y antes de irte a descanso, quiero que pienses en algo importante. Cuando hablas de cambio, de mejora, a atender, te tiene que quedar muy claro que va a haber una inversión económica. Es decir, no puedes decir que vas a hacer las cosas o prometer y no cumplir, porque entonces quedó en una promesa incumplida. No puedes eh, hablarles de algo que no es cierto. A ver si me doy a entender. Por ejemplo, decirles, hemos mejorado a la empresa porque ahora tenemos estacionamiento para nuestros trabajadores. Y por otro lado les mandas un correo donde les dices que el estacionamiento solamente es para los directivos y que el personal debe de seguir estacionando sus autos por fuera de la empresa. Entonces, lo que estás haciendo pues obviamente es generar una condición que parece positiva y no lo es. O decirles, por ejemplo, lo que yo vi en una universidad que nos decía, que además fue muy triste, si lo quieres entender de esta manera. Anunció con bombos y platillos, aperturado la instalación para entonces, entonces nos y voluntariamente y nos llevaron efectivamente a una zona lejana, muy lejana, de campo del dueño. Y efectivamente de tenis, tenía era su casa de campo y la vendió como para la universidad. Más de 45 minutos de universidad y hasta allá. Obviamente los estudiantes no iban a querer ir, que tenían que pagar pasaje para trasladarse hasta allá. Y obviamente hubo un momento en que pusieron autobuses, pero pues no podías. O sea, en mi caso, por ejemplo, como profesor, yo no podía ir hasta allá porque yo tenía clases todo. Entonces, ¿en qué momento lo iba yo a hacer? Lo más los estudiantes y los maestros se dieron cuenta y dijeron, es que lo que pasó es que utilizaron dinero de la universidad para mejorar la casa de campo del dueño y nos vendieron la idea de que eran instalaciones deportivas cuando realmente eran instalaciones personales deportivas de su casa de campo. Esto sería como el dicho de no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. ¿Por qué? Porque finalmente la condición de inversión no lo fue y provocaste una situación totalmente negativa.
Bien, chicos, pues son 9:25, tengo yo aquí. Nos vemos, por favor, 5 para las 10 para hablar de esta estrategia, pero ya sembramos la condición de que pues esta estrategia es una inversión a la que te vas a someter. Entonces nos vemos, chicos, en media hora. Provechito. Gracias, igual. Gracias.